Buen día. Presentaré el informe jurídico constitucional sobre un caso real donde la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales vulneró el principio del mérito en conexidad con el derecho al acceso a los cargos públicos, esto en la provisión de los empleos de su planta de personal. Este análisis se desarrolla en el marco de la asignatura de Derecho Constitucional de la Universidad de Asturias. Tiene como objetivo exponer los hechos, el problema jurídico y la propuesta jurídica planteada a la entidad para restablecer la legalidad constitucional de su acción y de la forma en la que provee su planta de personal. La introducción al caso la podemos plantear de la siguiente manera. El artículo 125 de la Constitución Política establece que los empleos públicos deben proveerse con base en el mérito. Este principio garantiza que el acceso al servicio público se haga por capacidad, igualdad y transparencia, evitando el clientelismo y fortaleciendo la confianza ciudadana. En Colombia, con las leyes 909 de 2004, modificada por la 1960 de 2019, y con una pacífica jurisprudencia de la Corte Constitucional, se consolidó la obligación de usar siempre las listas de elegibles para ocupar todas las vacantes equivalentes o iguales que surgen durante la vigencia de un concurso. Sin embargo, en 2023, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia adoptó un nuevo sistema específico de carrera, mediante el Decreto Ley 927 de 2023, que si bien recoge el principio que acabo de mencionar, añadió un inciso al final del artículo 36 que limitaba el uso de las listas de elegibles del concurso de méritos efectuado en 2022, restringiendo así su aplicación a exactamente las listas de elegibles que se formalizaron y se crearon a partir de ese concurso. Es decir, creaba una especie de limitante discriminatoria precisamente contra los aspirantes que hacían parte de esas listas de elegibles, lo cual, en primera medida, eh, se notaba que vulneraba el derecho al acceso a los cargos públicos. Sin embargo, la DIAN había justificado dicha medida en la necesidad de preservar su curva de conocimiento, es decir, mantener a los funcionarios provisionales que se encontraban en ese momento sin usar las listas de elegibles para evitar una especie de fuga de conocimiento y sostener dicha situación hasta la realización de un nuevo concurso. Pero la misma Corte, a través de una demanda que presentaron los elegibles, consideró que esa finalidad era desproporcionada y contraria a la Constitución, y eso lo analizaremos ahora. El problema jurídico constitucional que se plantea es si esta entidad puede restringir el uso de listas de elegibles para mantener funcionarios provisionales bajo el argumento de preservar una continuidad institucional. Sin embargo, ya la Corte fue clara y demostró que no podía hacerlo. Las razones administrativas no justifican el desconocimiento de un derecho fundamental, que es el mérito. Así que, como les decía en la Constitución, se encuentra regulado en el artículo 125 como el acceso al cargo público, pero inversamente allí se encuentra el principio de que a esos cargos públicos solo se debe acceder mediante un concurso meritocrático en el que los aspirantes demuestren sus capacidades. Esos aspirantes quedan en listas de elegibles y esas listas de elegibles son las que deben sí o sí usarse para proveer los cargos públicos sin ningún tipo de restricción por ninguna naturaleza. La Corte, para tomar esta decisión, y aquí pues hacemos todo este análisis de cómo funciona el derecho constitucional colombiano, aplica lo que se conoce como el juicio de proporcionalidad en sentido estricto, y encuentra que la medida que la DIAN toma al incluir ese inciso en su artículo 36 no era idónea ni necesaria, pues existían otras formas de empalmar o transicionar escalonadamente a los servidores provisionales con los servidores que entraban por carrera administrativa. Además, era una medida desproporcionada porque perpetuaba la provisionalidad y negaba la igualdad de oportunidades. Por eso dicho inciso fue declarado inconstitucional. Fue importante el análisis que hace la Corte en dicha sentencia porque anteriormente, en un caso similar de la Fiscalía General de la Nación,
La Corte había permitido que se limitara el uso de las listas de elegibles debido al alto impacto que ocasionaría en la entidad cambiar toda su planta de personal con una velocidad y con una rapidez muy pronta. Pero en el caso de la DIAN esto no era igual, no aplicaba y la medida era desproporcionada frente al derecho al acceso a cargos públicos de los elegibles del concurso de 2022. Algunos fundamentos doctrinales que he utilizado en el informe son un estudio de tesis doctoral que hace Borges en 2015, donde narra toda la forma en la que el mérito en Colombia se ha consolidado como un principio constitucional desde 1938 hasta 2015 cuando hace su análisis. De ese mismo modo, Puentes 2004 agrega que la intromisión política siempre ha debilitado la confianza ciudadana y Vilorias 2007 sostiene que sin una cultura de crítica de mérito no puede consolidarse una burocracia profesional. Esto para darle un respaldo doctrinal al informe y pues nos muestra especialmente el informe de la tesis de Borges cómo ha habido una evolución en el derecho constitucional colombiano que se materializa en ese artículo 125 de la Constitución actual de 1991, estableciendo que el principio del mérito es el eje axial en la provisión de los cargos públicos. Entonces, para ir concluyendo, el análisis del caso concreto del caso de la DIAN se resuelve mediante la sentencia C-197 de 2025, que determinó que el inciso tercero del artículo 36 de la norma del sistema específico de carrera de la DIAN, es decir, el decreto 927 de 2023, impide el nombramiento de elegibles y vulnera directamente el derecho al mérito que se reconoce en el artículo 125 en conexidad con el 13 y 40 porque vulnera la igualdad. Asimismo, el mérito tiene una dimensión fundamental y se garantiza el acceso igualitario a la función pública y está protegido por el bloque de constitucionalidad según la Carta Americana de Derechos Humanos, artículo 23.1, que es la igualdad de las personas para acceder a los cargos públicos. La Corte reiteró que la conveniencia administrativa no puede prevalecer sobre el mérito y que la provisionalidad, es decir, la figura de empleo que estaba siendo aplicada, solo es válida como una medida excepcional y temporal. Entonces, la omisión de la DIAN en nombrar a los elegibles constituyó una violación autónoma del derecho al mérito, pues impedía su goce y ejercicio efectivo. Por lo tanto, como conclusiones del informe, he sacado que el mérito es un pilar estructural y es un derecho fundamental en conexidad con la igualdad y el trabajo. La restricción del decreto 927-2023 fue inexequible por considerarse desproporcionada. La continuidad institucional nunca puede prevalecer sobre el mérito. La provisionalidad prolongada constituye una violación del bloque de constitucionalidad y la situación de la DIAN evidencia una crisis estructural de la carrera administrativa. Por lo tanto, en el informe se le propone a la entidad como una propuesta jurídica que implemente, ya ahora en cumplimiento de la sentencia, que eso además es un caso actual y vigente, que no ha terminado de resolverse, pues la entidad debería implementar un plan de regularización de sus cargos con base en las listas de elegibles de 2022 y los concursos que ha realizado posteriormente. Pedir resoluciones dando cumplimiento al fallo judicial con criterios uniformes y trazabilidad, y crear internamente un comité de seguimiento al mérito con participación de la Comisión Nacional del Servicio Civil y el Departamento Administrativo de la Función Pública. Asimismo, desarrollar un sistema digital de cuántas vacantes definitivas tiene y cuántos nombramientos realiza que sea accesible al público o utilizar el que dispone la Comisión Nacional de Servicio Civil que se llama Banco Nacional de Listas de Elegibles. Establecer un programa de empalme y transferencia del conocimiento entre los provisionales que dejan la entidad y los elegibles que son nombrados en cumplimiento de las órdenes judiciales, y promover una cultura ética y meritocrática en toda la planta institucional. Todas estas medidas están detalladas en el informe que se adjunta con esta presentación y este video. Algunas referencias claves ampliadas en el informe fueron la sentencia C-197-2025, magistrado ponente Jorge Ibáñez, señor Borges en 2015 con su tesis doctoral de la implementación de la meritocracia en Colombia,
Puente 2004 con la función pública en Colombia y la percepción ciudadana del servicio público, y Viloria 2007 con la ética pública y la modernización del Estado. De esta manera, pues podemos llegar a una conclusión de cómo aplicando lo aprendido en la teoría, en las clases y en los documentos sobre el derecho constitucional y su evolución, lo aplicamos en este caso concreto y real, donde la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales estuvo vulnerando un derecho fundamental de los ciudadanos, y es el acceso al cargo público en conexión con el, obviamente, el acceso al trabajo, su mínimo vital, su igualdad, etcétera, y una forma de restablecerlo. Entonces, de esta manera, pues doy por finalizada esta presentación, agradeciendo la atención prestada. Muchas gracias.